presidente Milei como el vocero presidencial y demás voces del gobierno se suceden una vez tras otra en mentiras, en disparates absolutos. Yo escuché la presentación de Milei en España. La verdad que es un delirante absoluto. Realmente es increíble que pueda sostener un encadenamiento de disparates continuos durante tanto tiempo y encima ser aplaudido, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que dijo? Contar a la gente que no por ahí no sabe a Milei, por ejemplo, decía que él se ponía a hablar del modelo de Mundell Fleming, ponele, ¿no? Entonces decía, después de decir que el gobierno de Alberto Fernández se patinó 45.000 millones de dólares del Banco Central, lo cual es un despropósito porque justamente 45.000 millones de dólares fue la deuda que pidió y que se patinó Caputo con Macri, o sea, digo, el ministro de Economía de Milei con Macri y con Sturzenegger y con Bullrich del Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior. Pero después se empieza a explicar porque en realidad nosotros hacemos una contracción fiscal, porque miren lo que pasa en el modelo de Mundell Fleming. El modelo de Mundell Fleming es un modelo con libre entrada y salida de capitales financieros. Eso es un disparate. Y dice, porque si hay política fiscal expansiva, entonces bajan las tasas de interés, y entonces cuando bajan las tasas de interés quedan por debajo de las tasas de interés internacionales y se fugan los capitales financieros. ¿Y qué pasa cuando se fugan los capitales financieros? Se pierden reservas, claro, porque el Banco Central tendría que vender reservas internacionales para evitar una devaluación. Bueno, todo ese tipo de cuentito ridículo y absurdo, bueno, le ocupó más o menos 15 minutos hablar de Mundell Fleming. Bueno, y después hablaba de cuestiones como que la apreciación cambiaria es mentira, porque en realidad el populismo lo que hizo fue destruir el mercado de los bienes no transables. Bien no transable es un bien estratégico para el país, ¿no? Uh-huh. Justamente, porque, o sea, bien transable es un bien, por ejemplo, un producto de importación que proviene de una industria con costos menores, sea porque hay explotación laboral, sea porque tiene un tipo de cambio totalmente alto, entonces una moneda local totalmente devaluada, o por cuestiones de producción de escala. Y entonces, ¿eso qué pasa? Si ingresa un producto transable, queda desprotegida la industria doméstica. Pero un producto no transable es un producto estratégico para la nación. Como por ejemplo, la producción de energía o la producción de energía nuclear, a lo que justamente lo que él llama populismo, vale decir, gobiernos peronistas, siempre lo han estimulado. Inclusive, el gobierno de Alberto Fernández, con todas las críticas que pueda hacer, el gobierno de Alberto Fernández ha recuperado la generación de energía nuclear que había desactivado el gobierno de Macri, y generó una posibilidad muy grande de producción y de distribución de energía que volvió a desactivar el gobierno de Milei. Bueno, todo un encadenamiento de disparates, los tengo todos anotados, ¿no? No sé si tiene tanto sentido que nos metamos ahí, pero con estos dos ejemplos, bueno, y así transcurrió una presentación que además lo hizo con fondos públicos para ir a, no sé, hablar bien de un libro que, no leí honestamente, pero bueno. Sí, muy cuestionado también por referentes de la oposición. Se están preguntando quién pagó el viaje, quién paga la estadía, ¿no? De semejante viaje de Milei en un país como la Argentina, en crisis, con muchas necesidades, de un presidente, yo marcaba recién, un presidente que no suele viajar a las distintas provincias de este país, no suele tener reuniones con presidentes, con otros mandatarios, sean cercanos o lejanos en términos ideológicos, sino que va a un acto partidario, ¿no? Se toma un tiempo para ir a un acto partidario en este contexto. Sí, otro de los temas que me decías vos... Perdóname, Diego, porque hice una presentación muy larga y no contesté lo del tema del empleo. Ellos suelen decir... hay dos disparates que me interesa sí traer. Uno es eso de que 10 años que no se crea empleo. 10 años que no se crea empleo sería del 2013, 2014, ¿no? La verdad que
los datos públicos muestran que hubo creación de empleo hasta incluso principios del 2016. Entonces, eso es mentira. Después sí, es cierto que el gobierno de Macri empezó a destruir el nivel de empleo por las características de su modelo económico, y a la salida de la pandemia, es decir, a partir del año 2021, 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández, de nuevo, ¿no?, tan criticable en una serie de cuestiones que nosotros no nos olvidamos de exigir, incluso durante su propio gobierno, es decir, no nos callamos nunca, pero la creación de empleo siempre estuvo. Lo que no hubo fue recuperación del poder adquisitivo, todo eso que ya sabemos, pero sí hubo creación de empleo hasta el último momento del gobierno de Alberto Fernández. O sea que también es mentira eso. Y la otra ridiculez que suele siempre decir y que se lo aplauden como bobos, perdón la subjetivación y la adjetivación, pero es que Argentina es el país número 140 del mundo. Argentina, según estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, tiene un PBI de 630 mil millones de dólares. Hay tan solo 70 países en el mundo, que tienen un PBI mayor a 100.000 millones de dólares. Argentina está en el puesto número 22 del mundo en ordenamiento por PBI. Entonces, la verdad que y se lo aplauden. Yo la verdad que no lo puedo creer. Es avergonzante tener un presidente así, y también es avergonzante encima para todo, digamos, observar cómo le aplauden semejantes ridiculeces, ¿no? Bien, cuando yo le pido a Julián quién es su presidente, su referencia post dictadura, seguramente Milei no me va a decir, ¿no? Con todo lo calificativo que es. A ver, decime, porque un poco lo que estamos preguntando al equipo de los oyentes es el presidente que rescatás post dictadura, ¿no? Una presidencia. Y Néstor Kirchner, que recibió un país hecho cenizas, sin industria, sin empleo, con todo desmantelado y un endeudamiento sideral, y comenzó un ciclo de desendeudamiento, de recuperación, de producción, de generación de empleo, y bueno, que muy rápidamente fue simultáneamente creando actividad, creando empleo, aumentando la generación de riqueza, y además generando mecanismos de inclusión social, bueno, que eso llevó mucho tiempo, incluso después de su propio gobierno, incluso con la creación de nuevas universidades que generan desarrollo para el país y para nuestra cultura, y empezó un ciclo de desendeudamiento que terminó, digamos, de ser un país altísimamente endeudado, 160% del PBI, el ciclo termina en 2015 con un endeudamiento en moneda extranjera de apenas el 11% del PBI. Está muy bien, porque esta fue la elección, pero además la argumentación, ¿no?, de Julián Denaro, de por qué, que es un poquito lo que le vemos a los oyentes, más allá de decir el nombre, un poquito cuál es la justificación. Julián, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Julián Denaro, la columna económica aquí en No la Ven.